Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios. En esta lección estamos siguiendo adelante con nuestro estudio en el libro de Éxodo. Esta es lección número 35, donde estaremos viendo más la continuación de lo que vimos la vez pasada. Y esto es en el capítulo 21, donde estamos hablando de las leyes que tienen que ver sobre las heridas humanas, heridas que se causan por diferentes razones sobre otros seres humanos, ¿no? Esto puede incluir violencia, esto puede incluir heridas en el cuerpo de la persona, ¿verdad? Y también en conjunto con esto, leyes que tienen que ver con el daño que se causa a la propiedad de una persona. Entonces estamos continuando lo que vimos la vez pasada, pero también entrando en otra sección donde vemos el daño que se hace a propiedad. Entonces podemos pensar en estas dos cosas: heridas sobre seres humanos y daños sobre la propiedad de una persona. Entonces estamos hablando de vida, de personas, seres humanos que son heridos, y también leyes que tienen que ver con el daño causado a la propiedad de personas, ¿no? Así que la vez pasada terminamos en el verso 25. Vamos a comenzar en esta lección en el verso 26. Y al comenzar a ver el verso 26 nos vamos a dar cuenta que esta es parte de las heridas que se causan sobre los seres humanos, como ya dije. Los versos 26 al 32 cubren dos leyes o dos situaciones donde se causa alguna herida sobre otro ser humano. Y podemos ver que en todas estas leyes siempre parece que están en grupos de 5 ejemplos, ¿no? Entonces, cuando se habla de la violencia o aún de matar a otras personas o heridas que se pueden causar a otras personas, son como 5 ejemplos que se ponen, ¿no? Entonces, cuando comenzamos el verso 18 hasta aquí, se están presentando 5 situaciones donde se pueden causar heridas sobre seres humanos. Entonces, en esta parte, comenzando en el verso 26, estamos viendo pues la cuarta y la quinta de estas leyes o de estos ejemplos, podemos decir. Entonces, verso 26, vamos a leerlo juntamente con el 27 y veremos este cuarto ejemplo, ¿no? Dice: si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Claro, se está hablando del tratamiento de amos con sus esclavos, pero vemos, los esclavos son seres humanos, ¿no? Y la idea aquí en este cuarto ejemplo, pues, es que un esclavo, al ser dañado, o mejor dicho, herido por su amo, de una forma permanente, y esa es la diferencia aquí, el esclavo es afectado de una forma permanente en su cuerpo. Entonces dice esta ley que el siervo queda libre. Entonces el ejemplo: si le quita un ojo o le daña un ojo a su siervo, el esclavo, el siervo, pues se va libre. Gana su libertad al ser afectado permanentemente en una forma de herida por su amo. Y lo mismo con una mujer, ¿verdad?, que es afectada de esta forma. Estas leyes se dan, hermanos, en vista de lo importante que es de valor un ser humano. No pueden tratar amos a esclavos como si fueran solamente propiedad. No, la idea es que el amo
ha hecho una inversión al adquirir un esclavo. Entonces el amo ha pagado dinero, ha tratado de una forma que podemos decir ha invertido, es una inversión, pero no es solamente propiedad. El esclavo todavía es un ser humano, entonces se debe tratar con respeto, se debe tratar con una buena forma, una forma propia, de mucho valor a los seres humanos. Entonces, si un amo le causa daño permanente, entonces pierde su inversión. El esclavo se puede ir, está libre, ¿verdad? Entonces, esto fue dado para ayudar a amos tratar bien en este caso, su esclavo. Ahora, en el verso 28 al 32, esta es la última parte que habla de heridas causadas sobre seres humanos. Y vemos aquí que es un poco más largo porque tiene que ver con un animal que le causa, le afecta de una forma mala o herida a un ser humano. Entonces hay varias cosas que se dicen aquí. Dice el verso 28. Si un buey acorneare a un hombre o a mujer, y a causa de ello muriere, el buey será apedreado, y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás, y su dueño se le hubiere notificado y no lo hubiere guardado, y matare a hombre o a mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. Si le fuere impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuere impuesto. Haya acorneado a hijo, hija, conforme a este juicio se hará con él. Si el buey acorneare a un siervo o una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata y el buey será apedreado. Bueno, como digo, podemos ver aquí que hay más detalle cuando se trata de un animal que le causa daño a otro o a un ser humano, ¿verdad? Y en este caso se toma responsable, claro, el dueño o el amo de ese animal. En este caso se presenta el ejemplo de un buey, ¿verdad? Que acorneare a una mujer o a un hombre y llega a morir, ¿verdad? Si la persona llega a morir, entonces el amo es responsable y pues tiene que dar a este animal, o sea, se mata al animal y pues el amo pierde su animal o su buey en este caso. Fue un accidente. Entonces el amo pierde nada más su propiedad, el buey o el animal que mató a otra persona, ¿no? Pero también se dice, y voy a resaltar esta parte aquí, en el verso 29, si este buey ha tenido la costumbre de ser acorneador desde tiempo atrás y se le ha notificado esto al dueño y el dueño no controla a su animal básicamente y luego llega a matar a alguien más, entonces el animal muere, claro, como en el primer caso, pero también morirá su dueño. Y esta es la parte interesante porque esto reconoce que el dueño es responsable por su animal, ¿sí? Si su animal es violento y causa daño o ya se ha conocido que es peligroso y el dueño no lo controla, entonces ya en ese caso el dueño es responsable él mismo por lo que su animal ha hecho. Entonces, en el primer caso es un accidente, nada más se pierde el animal, ¿verdad? El animal muere. Pero en este caso, cuando el animal ha sido violento y el dueño no ha controlado a ese animal, el dueño es responsable
con su propia vida. Él también muere. Entonces el animal muere y el dueño muere. Ahora, la excepción a la regla es aquí donde dice si él puede dar un precio en rescate. Vamos a decir que el dueño, teniendo este animal que no controla, el animal es peligroso y llega a matar a otra persona, el dueño debe morir, ¿sí? Pero la excepción es que él puede pagar un precio por rescatar su propia vida. Entonces vamos diciendo que el dueño puede pagar un precio para salvarse a sí mismo en adición de matar al animal, ¿sí? Entonces el verso 30 presenta una excepción. Y el 31 y el 32 simplemente quiere decir que no importa quién es la persona afectada, si es un hijo, hija, esclavo, esclavo. Entonces el amo tiene que pagar. Ese es el precio, ¿no? La regla. El ser humano es responsable para pagar las heridas de otros por causa de un animal que tiene. Es como hoy en día, ¿verdad? Dueños que no controlan, vamos a decir, sus perros. Sus perros son violentos y de pronto un perro sale y ataca a otra persona. Ese dueño, ¿verdad? Del perro es responsable pagar por las heridas de la otra persona. Es la misma idea aquí. Entonces vemos que estas leyes se dan temprano en la vida de Israel para decir, mira, somos responsables por lo que sucede con otras personas con respecto a nuestras acciones o las acciones de nuestros animales, ¿no? Entonces, como digo, esta es la cuarta y la quinta ley o los ejemplos, ¿verdad?, de cómo se tratan heridas que se causan sobre los seres humanos. Ahora, ya con lo que sigue aquí, ahora en esta siguiente sección que comienza en el verso 33, ya cambia. No son ejemplos que tienen que ver con las heridas causadas sobre otros seres humanos. Aquí son pérdidas que tienen que ver con la propiedad de una persona, ¿no? Entonces es un poco diferente. Vamos a ver los versos 33 al 34. Dice, y si alguno abriere un pozo o cavare cisterna y no la cubriere, y cayere allí buey o asno, el dueño de la cisterna pagará el daño, resarciendo a su dueño, y lo que fue muerto será suyo. Entonces aquí va la primera parte de este primer ejemplo, ¿no? Podemos decir. Si tú abres un pozo en tu tierra, pero no la cubres, ¿verdad? Y cae un animal ahí, entonces tú eres responsable por el daño del animal. Entonces el que cavó el pozo tiene que pagar cuando la propiedad de alguien más es afectada, ¿no? Así como dice aquí. Entonces el dueño o el que cavó el pozo es responsable para pagar. Ejemplo número 2 es muy semejante. Si el buey de alguno hiriere al buey de su prójimo, de modo que muriere, entonces venderán, el buey vivo y partirán el dinero de él. También partirán el buey muerto. Mas si era notorio que el buey era acorneador desde tiempo atrás, y su dueño no lo hubiere guardado, pagará buey por buey, y el buey muerto será suyo. Bueno, otra vez, hablando de daños causados a propiedad, este es otro ejemplo. Ejemplo número 12. Si un animal le causa daño a otro animal, el dueño del animal que causó el daño es responsable, tiene que pagar, ¿verdad? En este caso, el animal tiene que ser vendido y la carne repartido para pagar el precio, ¿no? Pero vemos la diferencia en el verso 36 cuando se dice, pero si este buey ha tenido la reputación de acornear a personas, entonces no solamente
se vende, pero se paga buey por buey. Y el buey muerto queda con el dueño y él tiene que perder su buey, ¿verdad? Entonces, mi buey mató al tuyo, el mío tenía costumbre de hacer eso, entonces yo pierdo mi buey y te pago al que tú perdiste también. Entonces, otra vez, el dueño es responsable. Muy importante, ¿no? Los daños causados a la propiedad de otros tiene que ser pagado por las personas responsables. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, todo esto son ejemplos nada más del principio. Yo tengo que respetar tu propiedad. Y si yo o algo mío te causa daño a tu propiedad, yo debo pagar por ese daño, ¿no? Otra vez, muy semejante a las cosas que enfrentamos hoy en día. Y pues vemos que estas leyes son importantes desde el comienzo de la historia de Israel. Vamos con ejemplo número 3. Esto nos lleva al capítulo 22, donde la misma idea continúa aquí en ejemplo número 3. Dice, cuando alguno hurtare buey u oveja, y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, y por aquella oveja 4 ovejas, ¿no? Bueno, antes de ver el segundo, vamos a ver esta parte aquí, verso 1. Ya estamos hablando de robar. Dice, si alguno hurtare buey u oveja. Entonces, aquí es el caso cuando yo soy ladrón y me robo la propiedad de alguien más. Se dice aquí, ¿verdad?, que se tiene que pagar 5 veces el precio, ¿no? Y por una oveja, 4 ovejas. Entonces, no es solamente reponer lo que se perdió, pero porque lo hice en forma de robar, tengo que pagar más. Vemos en el caso de un buey 5 veces más. En el caso de una oveja 4 veces, ¿verdad? Entonces no es solamente yo pierdo mi oveja porque me robé la tuya. Yo pago 4 veces porque yo robé algo que te pertenecía a ti. Entonces esta ofensa es una ofensa más grave. Tal vez recordamos el caso del rey David. ¿Recuerdan cuando el rey David tomó a Betsabé y el profeta Natán vino y le contó una parábola diciéndole, verdad, que había un hombre rico y tenía muchas ovejas y había un hombre pobre y tenía solo una oveja y el rico vino y robó la única que tenía el hombre pobre? Se tiene que pagar 4 veces esa ofensa, ¿verdad? En base a esta ley. Entonces, por eso el castigo para el rey David en esa ocasión, Dios le dijo que en 4 generaciones iban a estar en problemas, él y su casa. 4 veces porque se robó algo que no era de él. Es la misma cosa aquí con esta parte de la ley. Ahora continúa en el verso 2 hasta el 4. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución y si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Si fuere hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Ok, todavía estamos hablando de ladrones aquí, ¿verdad? Ladrones, versos 1 al 4. En este caso, dice, si un ladrón entra en una casa, ¿verdad? A fuerza, y el amo de casa lo mata al ladrón, entonces el amo está bien, está dentro de sus derechos de proteger su familia, su casa, su propiedad.
y no será culpable, dice el verso 2, ¿no? Pero si fuera de día, y este es otro caso, ¿verdad? El ladrón tiene que pagar, hacer restitución, ¿verdad? Entonces, esa es la parte clave. Yo soy ladrón. Entro de día a tu casa, te robo, ¿verdad? Yo tengo que pagar ese robo. Si yo soy ladrón y entro tal vez por la noche y alguien me mata, entonces esa persona está bien dentro de sus derechos porque cada persona puede proteger lo que es suyo, ¿verdad? Su propia vida, su familia, su casa, su propiedad. Entonces yo puedo pagar por mi ofensa de haber robado, ¿verdad? Ahora, se dice que si no tengo con qué pagar, entonces yo seré vendido. Esto es como a veces se hicieron personas esclavos porque cometieron una ofensa, no tuvieron con qué pagar, entonces son vendidos para pagar su deuda, por decirlo así, ¿no? Y pues aquí se dice una vez más que si un ladrón se roba una oveja y es encontrado todavía con la oveja en su mano, verso 4. Entonces él puede pagar el doble y queda bien. Yo pago el doble de la situación. En el caso del verso 1, esto entiende que, o se entiende que la oveja pues murió y por eso tiene que pagar 4 veces. Entonces yo me robo una oveja, la mato, me la como, yo pago 4 veces. Pero si robo una oveja y todavía está viva y salva en mi mano, pago solo 2 veces. Y si no puedo pagar nada, entonces me venden y pues soy esclavo. Alguien paga el precio por mí y con eso se paga al dueño, ¿verdad? Entonces, otra vez, otro ejemplo, en este caso del ladrón que entra para robarse. No se puede hacer eso, ¿verdad? El ladrón, claro, en este caso es responsable para pagar por su daño a propiedad. Bueno, y uno más en esta parte de nuestra lección. Después de esto todavía queda un poquito más, pero vamos a dejar eso para la próxima lección, ¿no? Caso número 4, o podemos decir ejemplo número 4 de propiedad, daño a propiedad, son los versos 5 al 6. Dice, si alguno hiciere pastar en campo o viña, y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Cuando se prendiere fuego y al quemar espinos, quemare mieses amontonadas o en pie, o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Bueno, aquí en este ejemplo se mueve la ilustración de animales que alguien puede tener, la casa o la propiedad de una persona, su hogar, y aquí ahora se trata de tal vez pastos o campos o viñas, ¿verdad? Vamos diciendo tierra o es dueño, ¿verdad? De algo que no son animales y su propia casa. Y el primer ejemplo dice, si alguien mete su bestia en mi campo, por ejemplo, ¿verdad? Mete su bestia en el campo de otra persona. Entonces, esa persona que metió su bestia en mi campo me tiene que pagar de lo mejor de su campo o de su viña, ¿verdad? Porque se debe respetar la frontera. Este es mi campo, no es tuyo, pero tú metiste tu animal en mi campo, ahora tú me tienes que pagar de lo mejor que tú tienes, ¿sí? Y de esta forma se respeta mi campo, mi propiedad, mi terreno, podemos decir. Y otro ejemplo semejante, ¿verdad? ¿Qué pasa si alguien más prende fuego sobre mi campo y quema todas mis cosas? Entonces esa persona quien encendió el fuego tiene que pagar por lo quemado, claro, porque me causaste daño a mi campo. Se quemó toda mi mies.
se quemó todo lo que he trabajado para sacar adelante, ¿verdad? Entonces podemos ver aquí, hermanos, ¿verdad? Que el principio es igual. Cuando yo daño la propiedad de alguien más, entonces yo tengo que hacer restitución. Yo tengo que pagar. Yo soy responsable, ¿verdad? Y hablando de los 10 mandamientos, pues se puede ver cómo esto es una expresión de lo que ya vimos en los 10 mandamientos, ¿verdad? Porque se dice ahí que tenemos que respetar la propiedad de alguien más, ¿verdad? Ya sea la esposa de alguien más, ya sean las cosas de alguien más, la propiedad, ¿verdad? Y esa es la parte importante de estas leyes, que quieren decir que nosotros somos responsables por los daños que causamos a alguien más, hablando de heridas físicas, y responsables por el daño que le causamos a alguien más en cuanto a su propiedad, ¿no? Las dos cosas son importantes. Y como digo, esto en verdad respeta o debe causar un respeto de personas en cuanto a las heridas y de propiedad, las cosas que cada uno tiene, ¿verdad? Yo tengo que hacer todo lo posible dentro de mí para respetarte a ti y a los demás en estas áreas. Y pues esa es la ley. Bueno, aplicando estas cosas a nosotros hoy, ya hemos hablado un poquito de esto, pero vamos a repasar algunas cosas aquí. Número uno, y vimos esto en la lección pasada, lo vuelvo a repetir aquí porque creo es importante, la violencia trae consecuencias cuando esto causa daño o herida a otras personas, ¿verdad? Y como digo, ya mencionamos eso la lección pasada. La continuamos viendo aquí. La ley requiere, número dos, justicia y tratamiento justo para todas las personas, aun cuando las personas son esclavos. Esto lo vemos en el caso de un amo, ¿verdad?, que le daña o le causa herida permanente. No es que esclavos son, podemos decir, solamente propiedad, pero son seres humanos. Y esto pues merece un tratamiento justo porque son personas, son seres humanos, ¿no? Número 3. El hombre es responsable por sus animales y bestias. Yo tengo que ser responsable no solamente por mi familia, por los míos y por mis acciones, pero también las acciones de mis cosas contra las cosas tuyas, ¿verdad? Mi perro, yo soy responsable. Mi buey, yo soy responsable si mis animales causan daños a alguien más. Y pues es igual, como digo, hoy. Tenemos que cuidar de las cosas nuestras para asegurar que no causan daño a otras personas. Número 4. Se debe pagar por las pérdidas de otras personas a causa de nuestro error. Vamos a decir, como ya hemos visto, si mi animal causa daño a tu propiedad o a tu persona, yo soy responsable para pagar esa pérdida. Entonces, si yo tengo posesiones o vamos diciendo cosas que causan daño a otros, esas pues me mantienen responsable a mí. Yo tengo que pagar por la pérdida de alguien más. Y pues como digo, esto es obvio hoy en día también, ¿verdad? Y por eso lo vemos como importante para nosotros. Número 5. Se permiten situaciones donde uno está actuando en defensa personal, su hogar, su casa, su familia. Esto lo vimos, ¿verdad?, cuando estábamos hablando del ladrón que entra en la casa. Yo tengo el derecho de protegerme a mí mismo, a mi familia, a mi casa, a mi hogar, ¿no? Porque yo no estoy causándole daño a nadie, alguien me quiere causar daño a mí. Entonces, ¿puedo defenderme? Sí. ¿Puedo tomar acción para eliminar el peligro que viene a mi casa? Sí. ¿A mi familia? Sí.
Y pues esto es importante también, porque no solamente el amo abre la puerta de su casa y dice, buen ladrón, entra y llévate lo que quieres. El amo, la persona, tiene razón, tiene defensa para protegerse a sí mismo, a su familia, a su casa, su hogar. Y pues vemos cómo eso también es importante hoy en día. Finalmente, número 6, dice 7 aquí, pero es número 6. El ladrón es culpable para pagar daño causado a otros, ¿verdad? Bueno, eso es lo que hemos estado viendo. El ladrón, en este caso, es responsable pagar por su ofensa. A veces se pagaba el doble dependiendo, ¿verdad?, de la situación. A veces se pagaba 4 veces, a veces se pagaba 5 veces, ¿verdad? Todo depende sobre la ofensa. Pero el punto es este: el que roba es responsable de pagar. Y en el caso que no puede pagar, entonces se le vende para pagar, ¿verdad? Entonces, esto resalta una vez más qué tan importante es mantener armonía entre todo lo posible, nosotros con otras personas, nuestras cosas con las cosas de alguien más. Nosotros somos responsables. Y pues esa es una parte muy importante en la ley de Dios para su pueblo. Tienen que estar pendientes de su interacción con otras personas, ¿no? Muy bien, hermanos, pues espero que esta lección nos ayude a entender un poco más la importancia de estas leyes, no solo para Israel en aquel entonces, pero también cómo vemos estas leyes son importantes aún para nosotros hoy en día. En la próxima lección vamos a seguir adelante con el resto del capítulo 22, siguiendo viendo más de estas mismas leyes y luego yendo a otras partes en el capítulo 22. Hasta entonces, pues, hermanos, mi deseo es que todos estén muy bien, bendecidos por Dios, reciban un gran saludo de nuestra parte, un abrazo, como siempre decimos, gracia y paz.